Bien, retornamos. Realidad en contexto, Boreal Televisión. Licenciado, un tema bien interesante el embargo ejecutivo, que son los que prácticamente más se ejecutan en este país. Sí. A veces los deudores lo que tienen es muebles, y es un embargo específicamente sobre muebles, a menos que haya un título en garantía y que usted pueda, con ese título, inscribir una doble factura y entonces hacer un embargo inmobiliario ordinario. Solo en ese caso. Sí. Bueno, una vez preparado el procedimiento de embargo, hay un procedimiento ahí que se debe cumplir, una rigurosidad que se debe cumplir antes de que el personal que va a realizar ese embargo salga hacia el lugar donde están los muebles. ¿Cuál es ese procedimiento? Bueno, es que como usted entenderá, el embargo ejecutivo es una ejecución extrajudicial y como actuación extrajudicial hay un acta de embargo que se debe levantar, que lleva sus formalidades, lleva 2 testigos, lleva un depositario o guardián de los bienes que se van a embargar y hay un ministerial, es decir, un alguacil que debe dirigir esa ejecución con el acompañamiento o el auxilio de una fuerza pública que concede la Fiscalía, en este caso de Santiago, y debe acompañarle un procurador adjunto fiscal. Pero antes de ese proceso, ¿no se notifica un proceso verbal? Bueno, pero es que el proceso verbal de embargo es exactamente la redacción del acta de embargo. Efectivamente. Porque sí. En la redacción del acta es lo que comúnmente le llaman proceso verbal de embargo, porque el proceso verbal de embargo es la ejecución, pero el acta que se levanta dice en su encabezado proceso verbal de embargo, pero el proceso verbal de embargo ejecutivo no es solo el acta es una parte, porque recuerde que viene una actuación preliminar al acta de embargo o al proceso verbal de embargo, que es el mandamiento de pago. Y luego que se hace ese mandamiento de pago, que entonces viene el acta, que es parte, porque el proceso verbal de embargo ejecutivo es todo. Eso tiene, y es extrajudicial. Entonces, cuando se levanta esa acta, que es parte del proceso verbal de embargo, entonces que se dirige la solicitud a requerimiento del acreedor, pero vía alguacil, para que entonces cuando ya se desplazan al lugar de la ejecución, sea en el domicilio, más bien, del embargado. ¿Quiénes acompañan al funcionario que va a ese lugar? A ese funcionario, entiéndase ministerial, al alguacil, lo acompaña un fiscal que está en un departamento encargado, que necesariamente no tiene que ser que dio la fuerza pública, aunque en ocasiones se pone a él a que la diligencia se firma en la fiscalía pero él es la persona encargada que está para esos fines. Y van 2 personas en condiciones de testigo, va el alguacil y va un número de 3 a 4 policías. Va en guardián de los objetos. Y va la embargados. persona que va a ser el guardián depositario de los bienes. Y también a veces se llevan 1, 2, 3 cargadores cuando hay mucho trabajo que hacer. Y llevan normalmente un camión, porque el embargo ejecutivo es un embargo mobiliario, así le llaman los autores, embargo ejecutivo o mobiliario, porque se refiere a enseres, puede ser vehículos, pueden ser muebles del hogar, etc. Entonces, básicamente eso se desplaza. Ahora, usted me dirá, ¿y qué acontece después que se ejecuta ese acto? Antes de que usted hable de la ejecución del acto, ahí hay una situación que se da. Si uno del personal, una persona de los que acompañan la ejecución del embargo, distrae un mueble sin que el alguacil se dé cuenta, sin que el fiscal que acompaña ahora se dé cuenta, entiendo que antes de proceder a la venta pública subasta hay que levantar un acto de comprobación y notificárselo al embargado. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué situación esa se es da? la parte que sigue ahora. Sí. Esa es la parte que sigue ahora. Porque si ya se ejecuta el acta de embargo, entonces hay que entender que hay que fijar no menos de 10 días entre el embargo y la venta en pública subasta. Y de esos bienes que están ahí ya embargados, previo a la venta, debe cumplirse con una formalidad.
Debe hacerse una publicación en un periódico, pudiera ser de circulación nacional, debe hacerse una fijación de los edictos en los lugares que establece la misma ley y debe hacerse una... ¿Dónde se fijan los edictos? Los edictos se van a fijar, uno en el lugar del embargo, dice la ley, uno se va a hacer en el lugar de la venta, otro se va a hacer en el lugar del juzgado de paz, de la jurisdicción, en este caso uno en la Cámara Civil. Generalmente son 4, de 4 a 5. El mercado. En el mercado que se va a vender, en el lugar de donde se hizo el embargo, en el juzgado de paz de la jurisdicción, en el asunto de la Cámara Civil, de la circunscripción que corresponda, pero como en este caso la Cámara Civil... Y no es una formalidad notificársela al ayuntamiento también. Se fija un quinto, se puede fijar un quinto en el ayuntamiento y sería el último, porque esa es la fijación de los edictos, del edicto que ya se publicó en el periódico. Pero cuando ya se vaya a la venta, entonces debe también hacerse una comprobación de los bienes para lograr que la persona que resulta ser la depositaria de esos bienes lo desplace, lo traslade hasta allí, que en la práctica lo que hacen es que lo guardan a veces hasta los mismos embargantes, en la práctica. Sí. Y van allí y hacen un acto, el mismo alguacil, en funciones de vendutero público, es quien hace, porque la ley dice que el ministerial que fungió como alguacil actuante es el que tiene que hacer la venta, no lo puede hacer otro. Lo único que asume un rol de funcionario, de vendutero público. Vendutero público. Entonces, allí debe celebrarse eso y en pública almoneda, al mejor postor y último subastador, se debe vender. Hasta ahí no ha habido incidente, pero usted me dirá, pero ¿y si algunos de los bienes fueron sustraídos? Ajá. Posteriormente se pudiera entonces encausar al mismo guardián depositario, porque el artículo 400, párrafo tercero del Código Penal establece que puede haber un querellamiento por ocultamiento, desplazamiento o deterioro de los bienes que fueron Pero también embargados. surgió una demanda ahí, ¿cómo le llaman esa demanda? Pudiera, no, porque distracción, bueno, porque la distracción ya no es cuando se pierde. No. La distracción ya cuando los bienes no correspondían al deudor embargado. Perfecto. Sí, si sí. esos bienes no corresponden, o algunos de los bienes, parte, el 608 del Código de Procedimiento Civil dice, quien pretendiere ser dueño de todo o parte de los bienes embargados, podrá hacer oposición y hasta demandar en distracción. Eso es en el caso de que algunos bienes, que se da muchas veces, que algunos de esos bienes no son del deudor. Usted dirá, bueno, pero es que el artículo 479 del Código Civil dice que en materia de bienes muebles la posesión vale título. Bueno, eso es en principio, porque si usted tiene un vehículo en su casa de un hermano suyo y ese vehículo no está a nombre suyo, para la ley no es suyo. Entonces ese hermano suyo puede demandar la distracción y oponerse a esa venta. Porque si bien estaba en la marquesina suya, pero el hermano suyo vive al lado y no tenía marquesina y lo guardó en la suya, o vive a una esquina y lo guarda ahí, en el caso hipotético de un vehículo, pero pudiera darse que tal vez algunos que otros bienes no sean de su propiedad y usted tenga las facturas debidamente certificadas de que esos bienes son suyos y no de él. Y quizá él vino ahí a guarecerse por 3, 4, 5 días y entendieron que él vivía ahí, vinieron y embargaron. También se puede hacer algún incidente ahí en eso. Pero resulta que... Pero hay que demandar en referimiento para suspender la ejecución de la venta, porque decir luego yo voy a demandar en distracción de bienes sin haber frenado la venta en pública subasta es un poco comprometedor, porque ya después que una venta se realizó sin incidente, demandar luego la demanda en distracción de esos bienes que ya finalizó la ejecución es un poquito cuesta arriba. Desafortunado. Pero puede darse el caso, o no darse el caso, casi siempre los alguaciles, cuando van a practicar un embargo, se llevan todo lo que hay. Casi todo, siempre, aplicando el principio de que la posesión vale título. Usted me dice, bueno, pero que viene el referimiento después. Aunque hay un ministerio público ahí, que bueno, está ahora asumiendo sí. Como el caso de Aldo Peralta, De garantía que está ahora. asumiendo una posición Sí. más correcta y está averiguando, bueno, pero a ti te deben 100,000 pesos, tú no puedes venir a embargar 500. Entonces, llévate proporcionalmente lo de la deuda, lo de los gastos y algo para los honorarios, pero no venga a avasallar. Entonces, Pero es violatorio creo que a la ley. esa parte es interesante. Es violatorio a la ley, porque el mismo Código Civil establece
que no podrá exceder del doble de la cantidad deudada. Pero lo hacen. Pero el doble de la cantidad deudada más los honorarios de abogado. Pero lo hacen porque como el artículo 2092 y 2093 del Código Civil, y esto es para los estudiantes y algunos abogados nobles, establece que los bienes de los deudores son la prenda común de los acreedores. Entonces ellos lo que hacen es que quieren arroparlo todo. Y si sobra algo, entonces es que pueden devolver, cosa que en la práctica nunca lo hacen, que se llevan todo y justifican allí una propiedad o unos bienes que pudieron costar 600,000, dice que lo vendieron en 100,000, pero el crédito era de 200. Entonces tú no puedes vender por 100 si tu crédito era de 200. Entonces tú estás perdiendo. ¿Cuál es la finalidad? Para volver a levantar un acta de carencia y entonces proceder de nuevo con ese acto y así crear más daño. Entiendo yo que eso no es aconsejable. Entonces, en materia de embargo ejecutivo, ¿cuáles situaciones pueden dar lugar al referimiento? Bueno, los bienes que no sean propiedad del embargado. Sí, los bienes que no sean propiedad del embargado, así como un domicilio que no sea el del embargado, porque puede darse el caso que vayan donde la madre a embargar, porque es la madre del deudor, y muchas veces esos bienes no son de ese deudor. El hijo se endeudó, pero vive con su mamá y su papá, y casi siempre se da que los bienes que están ahí son de la madre o del padre, porque una hija que estaba en los Estados Unidos le quiso comprar a su madre y a su padre algún televisor plasma y algún juego de comedor y alguna nevera para que estuvieran cómodos, pero un hijo que entró ahí a pasarse 15 días, un mes, resulta que se endeudó y le ejecuta, entonces se llevan todo lo de la mamá. Entonces hay que ir ante el juez de los referimientos a paralizar esa venta y luego poner las cosas claras conforme a 608 del Código de Procedimiento Civil. Bien, vamos a la pausa. Regresamos en breve con este interesante tema bien interesante que compete a la clase jurídica dominicana, a la población en general, porque tiene que ver con derecho privado, el derecho de las personas. Vamos a la pausa, regresamos en breve.